Hoy vamos a charlar un rato con otra o con otro periodista, porque al final este es un sitio donde hablamos con periodistas y hoy toca charlar de periodismo con María Victoria Albertos, periodista de Mediaset, y ahora también contaremos un poco tus otros trabajos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, encantada de estar aquí en tu sección de entrevistas. Ujú. Eres periodista en Mediaset, pero si me pongo a redactar todo tu currículum no acabamos, ¿eh? Muy claro desde que era bien jovencita, desde que arranqué la carrera, de que tenía que hacer prácticas y bueno, soy de Alicante, estudié en Elche y desde bien joven pues hice prácticas en Canal Nou, donde luego tuve también la suerte de trabajar en el periódico deportivo de la Vega Baja, en Telealicante, en las provincias, en La Verdad. Luego di el salto a Madrid para hacer un máster de periodismo deportivo. Estuve en la sexta de beca y luego con contrato y de ahí ya me ficharon en Mediaset de inicio para Deportes 4. Esta última etapa estoy en Telecinco y la verdad que sí, tengo un currículum amplio, pero porque es que en esta profesión no queda otra. Hay que hacer prácticas, prácticas y prácticas y así es como finalmente pues consigues hacerte un hueco. Entonces podríamos decir que es más vocación, ¿no? Totalmente. Yo desde pequeña tenía claro que quería estudiar periodismo para ser periodista deportiva. En mi casa mi padre veía todos los deportes posibles y yo me pasaba horas a su lado desde que era una enana, no sé, desde que tenía 4 o 5 años. Y entonces siempre lo tuve claro. De hecho, con 15 años, como todavía no podía estudiar la carrera, pero por ejemplo el deporte, aunque luego mi carrera profesional en los últimos años ha estado más ligada al baloncesto, pero mi deporte por excelencia siempre ha sido el fútbol. Con 15 años me saqué el título de árbitro de fútbol para conocer más el fútbol desde dentro, porque practicarlo era de los pocos deportes que se me daba fatal. Entonces, es una clara demostración de que quería ser periodista deportiva desde que era bien pequeña. Ujú. Antes de pasar un poco a hablar, porque ya sabes que estamos en la semana de la salud mental y suelo hacerle una pregunta sobre salud mental a todos los invitados. Otra pregunta que te quiero hacer, un poco más en torno al periodismo, centrado un poco en el ámbito inversor o empresarial. ¿Crees que al final, en caso de tener un proyecto, crees que en algún momento, aunque es un proceso muy largo el de emprender dentro del periodismo, crees que aunque se empiece siendo una asociación sin ánimo de lucro y luego ya pueda llegar a ser empresa, al final puede valer la pena perder dinero que luego igual puedes volver a ganar? Desde luego, y nunca hay que pensar en que de inicio vas a perder dinero. Al final, si tienes una idea clara, si crees en tu proyecto y si estás convencido de que antes o después va a triunfar, o simplemente, aunque a la larga el día de mañana imagínate que ese negocio no triunfa, pero a ti te ha servido como aprendizaje, te ha servido para crecer, te ha servido para hacer contactos, es que todo proyecto que cumpla como esos puntos creo que merece la pena, porque al final en esta vida nunca sabes realmente un proyecto cuando lo arrancas si va a ir bien o no va a ir bien. Entonces, si crees en él, si estás preparado y simplemente por todo el recorrido y todo el aprendizaje que te va a dar, siempre hay que hacerlo, hay que emprender y hay que tomar iniciativa en este sentido. Ujú. Pues a ver si es verdad y dentro de unas semanas o meses podemos invertir en un proyecto que ya es como mi hijo y bueno, ahí está en Palencia. Pasamos a la siguiente reflexión que te quería decir sobre la salud mental, que estando en esta semana de la salud mental, es verdad que ha habido periodistas como José Sanchís o como Rubén Martín que se han dado un tiempo fuera de sus redes sociales. María Victoria Albertos, ¿alguna vez ha pensado en darse un tiempo de burnout y desconectar de todas las redes sociales o no? Pues reconozco que, mira, estos 2 últimos años, ahora ya desde hace como 6 meses u 8 meses, intento volver a estar un poco activa. Pero los 2 últimos años yo fui madre y al final, pues durante ese tiempo me di cuenta de que no quería contar en mi día a día todo lo que me pasaba o que necesitaba como ese tiempo un poco de desconexión de las redes sociales para centrarme en ese momento que estaba viviendo. Entonces, pues lo tuve. Aún así iba subiendo cosas y he subido fotos de mi peque y mucha gente pues la ha ido viendo creciendo a través de las redes sociales, pero no de una forma diaria, muy activa. Y creo que es bueno, creo que en cierto momento el desconectar de las redes sociales realmente es el punto en el que dices, mira, estoy realmente desconectando, en este caso, por ejemplo, de la profesión.
Porque quien es periodista deportivo y se dedica a esto, al final estás 24/7 o viendo fútbol, o leyendo noticias, o viendo redes sociales, porque las redes sociales, hoy hay muchas noticias y de muchas de ellas te enteras por redes sociales. Entonces, al final no desconectas nunca. Así que si realmente quieres tener un periodo como tú decías, de retiro mental o de desconexión, el estar a un lado de las redes sociales durante un periodo es algo maravilloso, aunque realmente cuesta, y si estás en tu día a día laboral, realmente a mí me parece complicado, pero lo recomiendo. Ujú. Pasamos a hablar un poco también, aunque ya has comentado antes que, bueno, has ido a la universidad, has hecho másters, pero al final es el pasaporte que hay que realizar, el de ir a la universidad, aunque haya más teoría que práctica. Sí, al final el título lo necesitas, entonces para ser periodista hay que hacer la carrera, hay que ir a los exámenes, hay que aprobarlos, pero en la medida de lo posible yo recomiendo que la gente que estéis estudiando lo compaginéis con prácticas. Yo lo hice desde primero de carrera y es verdad que, por ejemplo, hoy en día creo que hasta que no tienes el 50% de los créditos es complicado hacer prácticas y yo alguna la hice ahí un poquillo de aquella manera como de Strangis, cumpliendo unos horarios muy estrictos y todo eso, pero lo recomiendo 100% porque pues, la carrera de periodismo, desgraciadamente, desde mi punto de vista, hoy en España, creo que a la hora de preparar lo que son las clases, el temario y todo, no se es consciente de que es una profesión 100% práctica y de que más allá de que evidentemente hay que tener unas bases de teoría, unas bases de conocimiento, de ética, de profesionalidad, de compañerismo, de conocimientos, porque ser periodista es saber un poco de todo o saber mucho del ámbito al que te vas a dedicar, pero es muy práctica y en la universidad el 80% de la gente que termina y tiene su título en la mano no ha pisado un estudio de televisión, no se ha puesto delante de un micrófono, redactar igual se redacta un poco más, pero no ha tenido esta parte práctica. Entonces, pues sí, hay que ir a la universidad, pero sí que recomiendo a todos los estudiantes que en la medida de lo posible busquen prácticas o si no que busquen formaciones que puedan compaginar con sus estudios y que les ayuden a ganar esa parte práctica que no te da la universidad a día de hoy. Ujú. Y antes de pasar a preguntarte también por cómo fueron tus inicios en la televisión en Mediaset, has dicho de la formación y creo que tienes ahí algo que promocionar, ¿no? ¿Cómo se llama esto? A ver, que es en inglés, Sports Communication School, ¿te suena, no? Eso es, sí, es un proyecto que lancé hace cosa de un mes y medio. Llevaba mucho tiempo trabajando en ello. En su día hacía cursos de comunicación deportiva en la Universidad de Alicante y en la Universidad de Valladolid presencialmente, pero con la llegada del COVID la gente me lo demandaba de forma online y también para poder acudir a estos cursos y formarse con estos cursos desde diferentes puntos de España. Así que nada, pues lo que te decía de un proyecto, si tú confías en él, si tú crees en él, sabiendo que de arranque te va a dar más pérdidas que beneficio, pues me la lancé a la piscina, hace un mes lo lanzamos y es una academia de comunicación deportiva, de periodismo deportivo, en la que lo que pretendemos es dar eso que te decía que falta en la universidad, esa formación práctica para los alumnos, para que el día de mañana, cuando lleguen a pisar una redacción o lleguen a su primera oportunidad laboral, tengan un bagaje que les permita llevar a cabo pues, todas las funciones que van a tener que realizar, que no tengan miedo a estar delante de una cámara o estar delante de un micrófono o que sepan redactar correctamente, porque también es cierto que están los másters, yo en su día lo hice, pero un máster vale 12.000 euros y tienes que estar un año, pues seguramente en una ciudad lejos de tu casa y no todo el mundo tiene ese tiempo y ese dinero y nosotros lo que pretendemos es hacer una formación más cortita, más especializada, si quieres dedicarte a radio, a televisión o a fútbol o a baloncesto o a Twitch o a comunicación corporativa. Y ahí estamos en el arranque. Desde aquí animo a toda la gente que nos escuche, que estudie periodismo, que sean amantes de la comunicación deportiva, que hoy con las nuevas plataformas como Twitch, por ejemplo, pues no 100% hace falta ser periodista para poder estar ahí y crear tu canal. Les animo a que se pasen por nuestra web, que es como tú decías, www.sportscommunication.com y que le echen un vistazo a nuestros cursos. Es una formación muy dinámica, muy práctica y los profesores, pues, solo conforme entren en la web van a ver que tenemos a los mejores. Hay gente muy buena en estos cursos, ¿eh? Un saludo para José del Pozo, que ayer estuvo en la Cartuja. Eso es, hoy está con nosotros en esta primera edición del curso All Rounders, que es como el curso que es más genérico de comunicación deportiva. Y esta mañana, por ejemplo, los alumnos han tenido una clase en la que han simulado un carrusel de radio con Antonio Esteba y aunque es telemático porque es online,
pero pues han pasado por la figura del presentador, por el que hacía las cuñas publicitarias, cada uno como si estuviera en un estadio, sonaban los goles igual que en un carrusel, estaba la sintonía de entrada, la sintonía de ronda, estaba todo. Así que sí, ahí están aprendiendo, creciendo, y José del Pozo un fenómeno. Desde aquí también un beso para él. Al fin y al cabo, también has tenido experiencias en los otros medios, como son la radio o la prensa escrita. Sí, en Alicante en mis inicios trabajé durante 3 años entre un sitio y otro, porque al final eran como el mismo medio, pero eran redacciones separadas, en La Verdad y en las provincias, y durante ese periodo escribí muchísimas crónicas. Pues mira, en ese momento estaba el Lucentum, estaba en la ACB, el equipo de Alicante, y escribí muchísimas crónicas del Lucentum de baloncesto, escribía también del Hércules, del Elche, y realmente nunca ha sido el medio que más me ha apasionado, pero sí que posiblemente es con el que más callo he hecho y con el que más he aprendido, más contactos he hecho y más fuentes he conseguido. La radio la he tocado poquito, y eso que era el medio que inicialmente más me ha gustado siempre y al que yo me quería dedicar, pero bueno, al final, pues circunstancias de la vida, terminé trabajando en televisión, pero creo que cada medio tiene lo suyo. La radio es inmediatez pura, la prensa, pues puedes profundizar más y te puedes recrear más a la hora de analizar, por ejemplo, un partido, y la tele, pues es un mix de todo. Sí, nos comentaba Estefanía Medina esta semana que la televisión es muy exigente, no sé si coincides con ella. Sí, totalmente, porque mira, la tele, ahora justo en el curso, los alumnos han tenido una masterclass, por ejemplo, con Joseba Larrañaga, y él lo estaba contando, él está en radio y está en televisión. Tú llevas un estudio de radio, tú te sientas delante del micro, y más allá de que hoy en día casi todos los estudios de radio tienen cámaras y están televisados, pero llegas ahí, lo cuentas o vas con un micro y en un momento lo cuentas. Pero la tele es mucho más exigente porque si tú estás en una conexión y tienes que contar una última hora, ya dependes de una cámara, de que el micro funcione, de cómo está la luz, de la imagen que tengas detrás, de todo eso. Pero es que ya si te vas a un plato de televisión, todo lo que tienes alrededor es brutal. Dependes de un editor, de una escaleta, de un equipo de redacción, de la gente que está en plató, de una cámara, de si tienes QE, como es en el caso de Telecinco o Teleprompter, o en Deportes 4 lo que era el desmarque, que improvisas el programa 100%. Tienes la escaleta y a partir de ahí hablar. Entonces realmente es mucho más exigente porque tiene muchos más condicionantes y tiene muchas más cosas en las que tienes que estar centrada, más allá que en un micro y en la voz, como es en la radio, para contar una noticia. En la tele pues tienes que tener una posición corporal, tienes que hablar en torno a unas imágenes que se están emitiendo, si de repente se te cae el QE, o si de repente las imágenes no van, o si la conexión falla. Realmente, seguramente es el medio más exigente cuando estás en un plato de televisión. Yo creo que coincido en que al final coincidimos en que la radio pues es el medio más bonito y ojalá poder trabajar en él. Vamos, yo ya tenía alguna experiencia como radio universitaria y al final es lo más bonito estar en directo en un lugar pues contando algo. Desde luego. Tú lucha, sigue trabajando en ello y verás como que al final también debo decir una cosa, por si este canal lo escucha bastante gente que estudia periodismo. Ojalá. No todo el mundo llega a sentarse en una silla de presentador de Mediaset, de A3 Media, de Movistar, de Dazón. Me refiero que hay muchas posibilidades, pues tanto para trabajar en una radio como para trabajar en una tele, que puedes terminar trabajando en la televisión local de la ciudad en la que vives y presentar ahí los deportes, o ser reportero ahí, o trabajar en la radio de tu medio local, y es un trabajo pues igual de bueno, y tú te tienes que sentir igual de orgulloso de ese trabajo que estás llevando a cabo, y no siempre a lo mejor tener como súper objetivo el terminar siendo una estrella mediática. A eso llegan pocos, yo no, ni me considero, yo llego a presentar Deportes 4 y he presentado los deportes y los informativos de Telecinco. No me considero una estrella, me considero una curranta. Y bueno, ya estamos terminando esta charla con María Victoria Alberto, es periodista de Mediaset también durante mucho tiempo, bueno, y no sé si ligada a ser reportera en Eurobásquet y también en Mundial de Baloncesto. Y bueno, te voy a comentar un poco que si estás siguiendo este año la Liga Endesa o no, porque tenemos al Thunder Palencia inmerso en salvarse. Pues mira, te voy a ser sincera. Baloncesto, como tú bien dices, en Mediaset desde el año 2013 que hice el primer Eurobásquet hasta el año pasado, que justo aquí estaba preparando para la entrevista y me encontré esta acreditación, que es la acreditación del Eurobásquet del año pasado.
en el que España, pues ya sabéis, terminó convirtiéndose en campeona de Europa contra pronóstico. Pues he tenido la suerte de estar esos 10 últimos años ligada al baloncesto, lo he disfrutado muchísimo y a día de hoy el tema es que Mediaset ya no tiene los derechos de las competiciones internacionales de la selección española. Para los próximos, creo que son 4 años o 4 campeonatos, los derechos los ha comprado Televisión Española. Entonces, por eso no sigo ligada a ese tipo de retransmisiones. Y en cuanto a la Liga Endesa, debo decir que muy a mi pesar vi el clásico y no he visto mucho más porque con este proyecto que tú decías de la Academia Sports Communication School, al final, igual que tú decías que es como que tú tienes tu proyecto y es como tu hijo, pues yo tengo a mi peque, pero es que este proyecto también es como mi segundo hijo. Y estoy tan inmersa y trabajando tantas horas que este arranque de temporada, tanto de baloncesto como de fútbol, estoy un poco más out de lo que realmente me gustaría, pero ahora que todo ya empieza a tranquilizarse, espero poder reengancharme. Pues ya vamos terminando. Al final has visto que son charlas cortitas y al pie, porque al final tienes mucho trabajo con la escuela y alguna cosa más. Pero al final, por resumir un poco, como tú has dicho, que igual lo pueden escuchar estos vídeos estudiantes de periodismo, al final igual lo más bonito de la profesión es convertir tu hobby en tu trabajo. Pero eso sin lugar a duda. Yo siempre lo he dicho y hay una frase de Confucio que dice, elige una profesión que sea tu hobby o elige una profesión que te guste y no trabajarás nunca. Y eso es lo que yo siento y lo que creo que los que hemos estudiado periodismo para ser periodistas deportivos y es algo vocacional, es lo que sentimos a diario. Ha habido una temporada que yo hacía el matinal, los deportes en el matinal de Telecinco y yo me levantaba cada día a las 3 de la mañana y me acostaba a las 6 de la tarde para poder dormir o 7 de la tarde para poder dormir unas horas decentes. Y a mí no me costaba porque yo iba a trabajar en lo que me gustaba, que era contar lo que había pasado a lo mejor en la noche anterior, en la jornada de Champions o en la jornada de Liga si había entre semana o en la Copa del Rey o en la última gala del Balón de Oro. Entonces, nunca he tenido la sensación ni nunca me ha costado un esfuerzo ir a trabajar, sea la hora que sea o sea el día de la semana que sea, porque realmente esto es vocacional. Entonces, realmente lo que tú dices, si tu hobby es el deporte y el periodismo y finalmente consigues que sea tu trabajo, pues es que no vas a trabajar en la vida. Pues muy bien este rato que nos ha dado María Victoria Albertos. Ya por ir cerrando un poco, ya también tendré que hacer algún curso de estos algún día, pero para terminar, la típica pregunta que ya se sabe en la audiencia de memoria es: ¿alguna persona para nominar en próximos vídeos? Ahí hay alguno como Carlos Martínez, José del Pozo, pero ¿quién más podríamos traer al canal? Alguien con más caché. Mira, yo igual esto es un marrón para él, pero como hoy he estado con mis alumnos, han disfrutado la clase, es un profesional de primera, es un compañero excepcional y le tengo mucho aprecio, nomino a Antonio Esteban. Ya lo conocéis por su frase tan famosa como bienvenidos a su casa, Bienvenidos a su bienvenidos a la casa. sexta, para que sea el próximo entrevistado aquí en tu canal. Pablo, yo te ayudaré a que eso sea posible y verás que es todo sabiduría, es todo conocimiento. Como profesor es maravilloso y ya te digo que como profesional y como compañero pocos hay como él. Así que os recomiendo y espero y deseo que Antonio Esteba sea el próximo que pase por aquí. Ojalá, porque la primera vez que le escuché retransmitir en la sexta, en ese mundial que gana Italia a Francia con aquel cabezazo de Materazzi a Zinedine Zidane, y luego ya, bueno, dejó las retransmisiones, estuvo presentando el Radio Estadio de Onda Cero, pero bueno, ahora en Twitch ya le di a seguir a su canal ayer y habrá que estar pendientes de lo que nos cuente Antonio Esteba y todo su equipo en ese medio de comunicación que han creado en Twitch. Y nada, muchas gracias por pasarte y mucha suerte con la Sports Communication School, que también hay que leerlo 3 veces para no fallar, ¿eh? Hombre, lo que hay que hacer es ponerse las pilas con el inglés. Os lo digo yo que me he recorrido medio mundo viajando con la selección de baloncesto y haciendo entrevistas por toda Europa en los equipos que jugaban la Champions contra equipos españoles. El inglés es importante, por eso lo puse en inglés, para internacionalizarnos un poco, porque hay alumnos que nos están llamando desde el otro lado del charco, desde Latinoamérica, incluso desde Estados Unidos,
Y eso es algo que creo que peca hoy también en España y mucho en el periodismo deportivo, el no estar bien preparados en cuanto al nivel de inglés. Así que os animo a que os pongáis las pilas. De hecho, tenemos dos profesoras, Karina Cabasniova y Cristina Gullón, que son de Real Madrid Televisión, que ellas dan clases one-to-one, que son 100% en inglés para ayudaros a poneros las pilas. Así que ya sabes, si te cuesta, tienes que reservar una clase con Cristina o con Karina. Pero de verdad, una asignatura pendiente en el periodismo deportivo y que os la recomiendo por si os llega una oportunidad internacional, que no tengáis que decir que no y que estéis realmente preparados, más allá de mi escuela o de no mi escuela. Creo que es algo que es importante hoy en día para un periodista deportivo. Ujú. Totalmente de acuerdo. Y nada, pues ya terminamos aquí esta charla con María Victoria Albertos, periodista de Mediaset, con un gran currículum, periodista experimentada que ahora ejerce bueno, y dirige la Sports Communication School y que ojalá cada vez sean más los alumnos que entran a formar parte de esta escuela. Así que nada, muchas gracias. Un besito a ti, muchas gracias y nada, te seguiremos de cerca en las próximas entrevistas. Ujú.